¿Qué tal, muy amada familia? Qué gusto saludarles. Está en su programa semanal Renovando el Entendimiento, un programa de Agua Viva para las Naciones, la red apostólica Agua Viva para las Naciones, donde nos damos a la tarea de hacer todo un esfuerzo para que a las personas que nos reciben puedan decodificar lo que ya está en ellos depositado por la vida de Cristo, la vida Zoe en nosotros, entender el propósito eterno, edificar a la iglesia sobre la plataforma de la verdad presente, edificar a la iglesia con un entendimiento correcto del nuevo pacto. Así es que esa es la tarea que nos compete desde la óptica también de una familia, porque Cristo es la cabeza de su cuerpo, él tiene una familia, él no tiene una denominación. Así es que estamos muy contentos de estar con ustedes. Estoy aquí ya viendo que hay muchas personas conectadas de manera muy rápida, entonces le voy a pedir a los panelistas primeramente que compartamos, y también a ustedes que nos están recibiendo en sus hogares, háganos el favor de compartir. ¿Ya compartió, esposa? Sí, ya listo. Ya Perfecto, la esposa ya compartió y estamos muy contentos. Gracias a los panelistas también por compartir. Estamos felices de este tiempo de alta responsabilidad, pero de alto gozo, porque en Cristo todo lo que hacemos, si lo hacemos en el orden correcto y desde el Espíritu, lo manifiesta Él. Y la enseñanza no es la excepción, que sea Él el que a través de nosotros enseñe. Así es que le doy la más cordial bienvenida al pastor Sergio allá en Delicia, Chihuahua, al pastor Yoki en San Diego, California, al doctor Ugarte hasta Delicia, Chihuahua, la pastora Araceli en San Luis Potosí, don Jorge Iniestra en Iztapalapa, a Saraí y a Cristian en Costa Rica, al pastor Pedro que nos está acompañando desde Denver, a don Albert Pavón desde España, olé, y a Marcela y a Miguel Cázares desde allá Argentina, Colón, Argentina. Ustedes vieron que me brinqué una persona, pero es que es el invitado de hoy. Un hombre a quien apreciamos, un hombre a quien respetamos y honramos la medida de Cristo en él. También honramos el entendimiento que el Señor le ha dado a desarrollar a través de la Escritura y a través de la renovación de este entendimiento. El doctor Marcelo Telles desde Bolivia. Primeramente, a él le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo la están pasando en este tiempo que para el mundo es complejo? Bienvenido, Marcelo, siéntate en casa. Bueno, un saludo para todos y muchas gracias, apóstol. La verdad es un honor compartir con todos ustedes y con todos los que están en la palestra y también con todos los que están escuchando. Bueno, Bolivia, como en todas partes, ha sido sacudida, ¿verdad? Pero nosotros que guardamos el testimonio de Cristo, estamos firmes en la fe, firmes en la convicción de que todo tiene un propósito de parte de Dios y que nada escapa a lo que Él ha determinado hacer. Así que estamos contentos, la casa bien, mi esposa, mis hijos, por la gracia del Señor, firmes y avanzando en las cosas del Señor. Así que, y hoy me siento, como les digo, muy contento de estar aquí. Gracias, apóstol, a la esposa, a toditos los que están aquí. Yo soy de las personas que aprende de ustedes, así que hoy no será la excepción, seguro. Así Pues que muchas gracias. definitivamente es mutuo porque todos aprendemos de todos. Aquí no hay jerarquías, aquí somos una familia, gente que nos amamos mucho, ama el cuerpo de Cristo y también honramos mucho lo que el Señor te ha enseñado, Marcelo, para enseñar. Recibe nuestro abrazo. Así es que Gracias. bien contentos de que estés aquí. Muchas Gracias a todos los que nos están recibiendo. Hay muchas personas conectadas. Les pedimos nuevamente a los que están ya en la conexión que nos hagan el favor de compartir para que a más personas le llegue esta luz de la palabra. No es por causa nuestra, sino es por causa de Él, la palabra viviente que nos habita y lo que nosotros hemos entendido en el orden correcto. Hemos venido hablando la semana pasada, fue un tema apasionante, un tema que nos dejó ver desde diferentes ángulos, la paternidad de Dios y nosotros como edificadores, cómo poder ser personas que la modelen de una manera correcta, cómo ayudarle a la persona que se nos ha asignado para enseñarle a que se puede identificar con su Padre Celestial
y cómo también nosotros que estamos en la verdad presente, que nos hemos sanado de la religiosidad y nos hemos sanado de las heridas de la religiosidad, no descartamos temas que fueron mal utilizados por la religión. Aquí quiero volver a hacer la aclaración. Como la religión es un sistema educativo y educó mal respecto a muchos temas, a veces cuando entramos a la verdad presente, muchos temas de esos álgidos que trajeron confusión y retraso, a veces los amputamos de la enseñanza o a veces los sacamos ¿cómo les diré?, del escenario educativo, pero realmente a lo que estamos llamados nosotros no es a quitar temas, sino que estas temáticas sean expuestas bajo la óptica de la verdad presente, la óptica del nuevo pacto y poder reestructurar este pensamiento. Yo creo que todos tenemos claro, los panelistas, que nos estamos reeducando. Sé que esta reeducación tiene que ver mucho porque muchos de ustedes eran religiosos profesionales. Ahí veo algunos de ustedes que se están riendo y parece que tenían título y maestría, algunos en religioso profesional. Veo a Albert riéndose mucho, no sé si él tuviera su título. Es broma, pero la verdad es que tuvimos que ser reeducados. La paternidad de Dios es única, es la correcta, es la que por medio del engendramiento de la espora, Cristo como semilla nos ha dado esta posición de hijos. Sin embargo, el apóstol Pablo también habla de que se refiere a dos personas, por lo menos a Tito y a Timoteo, que los ha podido reeducar, les ha podido enseñar como un padre educa y enseña a un hijo. Quiero partir antes de empezar con la primera pregunta, y esta se la vamos a pasar a nuestro querido Marcelo. Yo sé que aquí la regla es levantar la mano, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar que está aquí Marcelo, ¿verdad? Un excelente maestro. Pero el primer enfoque que quiero dar es que tenemos la claridad de que se abusó del concepto de paternidad, se sacó de un contexto sano, y que esto dañó a muchas personas porque inclusive estos conceptos mal administrados, mal enseñados, hasta distorsionaron la imagen verdadera del Padre. Quisiéramos preguntarle al doctor Marcelo Telles, y queda la pregunta abierta para quien quiera participar. ¿Qué ejemplos tenemos de abusos, querido Marcelo, respecto al tema de la paternidad? Mandamos el micrófono hasta Bolivia. Adelante, querido doctor. Bueno, en realidad los abusos no solo han sido en esta temporada, querido apóstol. Los abusos se han venido produciendo desde antes, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las escrituras, yo le llamo, por ejemplo, el síndrome del diotrefismo. No sé si ustedes lo han leído en Tercera de Juan. Hay un hombre ahí que se llama Diótrefes, ¿verdad? Y dice que este hombre no lo recibía, quería el primer lugar, quería posicionarse y no recibía a los hermanos, y etcétera. Entonces esto siempre se ha producido, ¿verdad? Ahora con mayor intensidad, pero es un hecho que ha marcado, digamos. Bueno, ahora, el tema que el liderazgo a nosotros nos ha posicionado como superiores a los demás. Antes, el que sabía más mandaba, el que tenía el lugar más amplio tenía el derecho de opinión. Y bueno, por sobre todo la manipulación, el control han sido las herramientas que hemos utilizado todos, creo yo, desde una posición para sojuzgar o dominar o tener gente a nuestro alrededor. Porque la marca distintiva de una persona exitosa era cuánta gente yo tenía a mi alrededor, ¿verdad? Y bueno, nada más equivocado. Entonces, si usted me permite, yo puedo compartir unos 2 minutos de algunas, no sé si referente a esto, ¿verdad? Cuando usted lee Primera Tesalonicenses 5:12 y usted lee Primera de Pedro 5, los 3 primeros capítulos, usted ve que el asunto este de la autoridad es tan importante, querido apóstol y pastores, que hay una palabra al empezar estos versículos que dice, os
os ruego. Y Pablo y Pedro utilizan la misma palabra, el ruego apostólico, como diciendo, esto es muy importante, ustedes deben prestar atención, por favor, no se descuiden de este asunto, esto es de vital importancia, o sea, el ruego apostólico. Y los dos utilizan otra palabra en esos versos cuando se refieren a la autoridad, y es una palabra que se llama entre. Y dice el versículo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. No dice sobre vosotros, ¿verdad? Siempre utiliza la palabra entre. Y cuando vamos a primera de Pedro, Pedro también utiliza y dice, cuando habla de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces veo que Pablo y Pedro utilizan dos palabras muy similares. La primera, el ruego, cuando van a tratar el tema de autoridad, y la segunda palabra que veo que es la palabra entre vosotros, no sobre. Y ahí empezamos a marcar, no sé, una directriz para este tema. No sé si le parece bien. Y bueno, entonces el entre, es muy importante el entre y no el sobre. Y eso marca la igualdad entre hermanos que tenemos nosotros, ¿verdad? Me gustó mucho ver cómo toman como vital importancia el ruego apostólico y la palabra entre ambos. Tanto Pedro como Pablo dice entre. No se olviden, ustedes están entre. Y nosotros estamos entre, no sobre, ni tampoco inferiores, ¿verdad? Todos en la misma, todos somos hijos, todos somos herederos, todos administramos la misma herencia. Por lo tanto, pero Pablo les dice que debemos reconocer a los que trabajan. Y bueno, no sé, todavía no quiero entrar para no irme más allá de la respuesta, pero es un tema que me gustó mucho entenderlo desde esa perspectiva. Todo se iguala en el entre, ¿verdad? Hasta ahí para dar lugar a que corra el asunto. A que corra. Excelente, maestro. Gracias, importante. Entonces, en la distorsión de este modelaje de paternidad, del edificar, no se considera el entre, sino se considera el sobre. Definitivamente esto ha sido un error. Esto ha distorsionado también definitivamente el concepto de autoridad. Se ha distorsionado y esto le ha provocado a la gente heridas y le ha provocado también, quiero hacer una aclaración, que aquellos que van creciendo y que tienen aspiraciones de servir en las congregaciones, entonces algunos son motivados por el mandar, son motivados por el tener seguidores y la motivación correcta se pierde. ¿Habrá alguien más que quiera hablarnos de este tema, estos abusos? Mandamos el micrófono hasta Iztapalapa. Don Jorge Iniestra, gracias. Gracias, apóstol, y gracias a todos y a los que nos escuchan. La semana pasada, todavía Jockey y yo estuvimos platicando un puntito más, ya tras bambalinas ahí por WhatsApp, de otro detalle que sucede como un error en la paternidad, como cuando los papás tienen sueños que quisieron ellos realizar en sus propias vidas, no los lograron realizar y se proyectan en los hijos y buscan que los hijos cumplan los sueños que ellos tenían y muchas veces no son los sueños de los hijos. Entonces tenemos al papá que quería ser futbolista, pero tiene un hijo que tiene 2 pies izquierdos que no sabe si la pelota es cuadrada o es redonda, pero el papá a fuerza lo quiere hacer jugar fútbol. Eso lo vemos, por ejemplo, en casa, eso se repite. Yo tuve un equipo de fútbol de niños y no tiene idea cómo batallé con los papás que se proyectan de una manera, ¿cómo decirlo? Incorrecta, que pasa la línea de la individualidad de los hijos. Y pasa en la iglesia. Entonces tenemos, ¿por qué iba a decir esto? Me parece que los problemas de paternidad de casa se trasladan a la iglesia. Por eso es que los apóstoles lo que buscan es que gobierne bien su casa, ¿no? Porque si no partimos de corregir la paternidad en casa, vamos a trasladar todo eso a la iglesia. Y entonces en la iglesia sucede lo mismo. En los sueños pues, ¿cómo decirlo? Lo digo con respeto, ¿no? Del apóstol, del papá,
o del que tiene la figura de la paternidad, él se proyecta a que todos ahora, ese es un abuso, hagan lo que él quiere, como sueño que él tiene personal, se haga. Me parece que es muy parecido a lo que sucede en casa, ¿no? Ese sueño no realizado del padre, que a fuerza quiere que los hijos lo cumplan, aunque el hijo tiene una asignación muy, muy diferente. Clave el punto que acabas de dar, Jorge, querido Jorge. Realmente aquí es el abuso derivado a veces de la necesidad. Y esto es un punto importante. Como en las congregaciones a veces hay necesidades en ciertas posiciones, por llamarlo así, el pastor a veces o el maestro o el apóstol prácticamente a veces le pide la renuncia a estas personas a su asignación, a lo que fueron llamados y a lo que les apasiona por causa de esta asignación, para que este liderazgo tenga quien cumpla sus expectativas personales, y esto no es correcto. Vamos a darle un tiempo más de entre 5 y 10 minutos a este tema del abuso, porque vamos a pasar a otro muy interesante. Pastor Sergio, adelante. Y luego nos vamos el Pastor Sergio y luego nos vamos a Denver. Sí, qué interesante el analizar y entender que cuando Dios creó al hombre lo creó con capacidades gubernamentales y con un encargo gubernamental, pero este encargo era enseñorearse y sojuzgar a la creación y la tierra, pero no al hombre mismo. Entonces, este ha sido un error que ha cometido la humanidad a lo largo del tiempo, bajo un mal entendimiento y obviamente fuera totalmente del diseño de Dios. Vemos uno de los personajes más icónicos en este sentido, a Nimrod, ¿verdad? Que se le conocía incluso como un cazador de hombres, que trajo o mostró de manera superlativa esta posición de tener un dominio sobre la humanidad misma, cuando nos mostraba de una manera excelente el doctor Marcelo, que la orden o el señalamiento que hacían tanto Pedro y Pablo era una situación horizontal entre el ser humano. ¿Por qué? Porque pues ha sido diseñado esto para que seamos un cuerpo y dependamos y de alguna manera podamos interactuar siendo parte integral unos de los otros. Entonces, este es un error que ha cometido la iglesia también, ha caído en esta situación sin entender que realmente quien es la cabeza y quien debe ser la cabeza siempre en todo es Cristo. Y nosotros simplemente actuamos como un cuerpo que ejecutamos el pensamiento de Cristo en el cuerpo. Entonces, es importante entender que esta posición jamás ha sido una posición que Dios haya establecido, y sería de alguna manera estar usurpando la figura correcta que es Cristo, y por lo tanto una distorsión total en ese sentido. Por lo mismo se ven los abusos y la situación de la distorsión en el pensamiento humano y no en el diseño real, el diseño divino de liderazgo que es realmente Cristo. Podemos obviamente ejercer liderazgos, podemos estar haciendo algo correcto, pero esto tiene que ser un reflejo del liderazgo de Cristo en nosotros. Ponía un ejemplo hace poquito, estoy hablando de la vida y misión de Jesús en la tierra, enfocado obviamente en el nuevo pacto. Y veíamos cómo Jesús antes o durante lo que fue la última cena, les enseña una situación de humildad a sus discípulos, lavando los pies de ellos. ¿Por qué? Porque Él les estaba mostrando que en cuanto entrara en vigor el nuevo pacto, iban a tener la misma naturaleza divina en el ser humano, y esto no les tendría que hacer unas personas superiores a los demás, sino que tendrían que seguir mostrando, a pesar de tener esa vida superlativa en ellos, seguir mostrando la humildad, seguir mostrando la misericordia de Dios a los demás, que a final de cuentas Jesús lo estableció unos versículos antes de eso, que el Hijo del Hombre había venido a servir y no a ser servido. Entonces podemos ver estas grandes porciones que nos muestran que el autoritarismo, el gobierno unitario, nunca podrá ser en el ser humano, sino que la teología, la monarquía, que no sería monarquía, sería una teocracia, es el gobierno de Dios. Gracias, Pastor Sergio.
Nos vamos hasta Denver, adelante. Gracias, apóstol, y a toda la audiencia. Qué importante lo que se viene analizando en este tema, porque y el punto de partida que nos deja Marcelo al remarcar la importancia del concepto entre nosotros y no sobre vosotros. Y también para decir que no es bajo, bajo alguien, porque es de doble vía. Entender esto es de vital importancia para un mejor desarrollo de la función pastoral. Esto es necesario que como decía el apóstol al principio, que lo reaprendamos, que nos reeduquemos en el concepto para que las congregaciones a su vez sean impregnadas o impartidas de esa misma cultura. Ya no es una autoridad vertical entre nosotros, porque al decir entre nosotros quiere decir que la autoridad ha cambiado de ecuación o ha cambiado su postura en la ecuación y ahora es horizontal, más sin embargo nuestra autoridad sigue siendo, en términos de verticalidad, Dios, Cristo Jesús. Pero el tema es importante porque partamos de una base, hemos maleducado y hemos sido maleducados en mucho tiempo y las congregaciones se usan de esta mala educación para descargar toda su responsabilidad de crecimiento sobre el pastor. Y eso es verdaderamente nocivo. Entonces le hace, primero que todo, la tarea al pastor mucho más cansada, segundo, mucho menos efectiva, de mucho menor alcance, de mucho menor impacto. Y cuando verdaderamente la congregación entiende que su crecimiento es un problema de responsabilidad personal, no es un problema simplemente del pastor, entonces el pastor tendrá mucho más tiempo para dedicarse a lo que tiene que hacer, que es depurar el alimento que va a ser impartido. De esa manera habrá un mayor crecimiento verdaderamente espiritual dentro de la congregación y el crecimiento será más parejo, si usted quiere. Hablábamos esta semana acerca de dos conceptos muy importantes en la congregación. La obediencia, que es a la palabra de Dios, ¿verdad? Y llegamos a un punto importante. Obediencia quiere decir, al final de la hora, escuchar inteligentemente. Escuchar inteligentemente. Entonces, aquí se trata de saber a quién, la primera premisa, o la premisa, para no caer en redundancia, la premisa uno en este punto es saber a quién estoy escuchando, de dónde viene el consejo. Es decir, no le puedo tomar consejo de prosperidad a una persona que está de limosnero. Entonces, esa es la primera, el primer filtro para una escucha inteligente. Lo segundo es que coincidamos en algo. Cuando Jacob estaba alimentando, estaba trabajando para Labán y le pusieron la labor de alimentar ovejas, de multiplicar las ovejas, él hizo un trato. Él estaba tratando de ganarle, Labán estaba tratando de ganarle a él todas las ovejas. Hizo un trato con Labán, le dijo, vamos a ver, las que salgan lisas, o sea, de un solo color, son suyas, las otras serán mías, las listadas. Pero él pone frente a las ovejas unas varas listadas, les está impartiendo visión, Creo que en nuestra labor hoy día, más que cualquier otra cosa, la prioridad debe ser impartir visión de reino. Y esa visión, hablando de lo que decía el pastor Iniesta, esa visión es realmente la que nos hace líderes, el impartir la visión. De ahí en adelante ya el resto es una labor más suave, más fácil, pero sobre todo mucho más efectiva. Excelente, Pastor Pedro. Por cuestión de tiempo voy a adelantarme en la temática, porque esto ha sido tan enriquecedor que se nos va el tiempo volando. Quiero hacer una aclaración para las personas que nos están recibiendo. Cada semana hay gente que nos pide de una manera correcta, quiero decirlo de manera correcta, unirse al Zoom para participar del panel, pero quiero decirles que este Zoom la participación es de los ministros de la Red de Agua Viva y sus invitados. Es porque nos conocemos, porque sabemos de cómo edificamos y los principios que manejamos. Si no lo hacemos con más personas es porque no es por groseros, sino que esta es una familia que tiene un entendimiento ya muy claro de cómo se edifica en este orden. Una disculpa por no poder ingresar
a todas las personas que nos han solicitado participar en el Zoom. Voy a adelantar un poquito la temática porque ahora sí, como se dice en México, vienen los cocolazos, viene la parte álgida del tema. Quiero hablar nada más, terminar, ¿verdad?, con esta pregunta que había hecho, estos tipos de abusos para entrar a las temáticas que bien ha empezado a adelantar Pedro. Entonces, el abuso lo vemos en las figuras de autoridad que suplantan al padre, ¿sí? No que modelan una paternidad, sino que suplantan al padre. Vamos a ver este tipo de enseñanza, una enseñanza donde se proyectan los propios beneficios y las visiones propias y no las del reino. En otras palabras, reinos individualistas. El abuso también tiene que ver con dejarle a las personas un sentido de deuda a las personas. ¿Sí? El pastor o el líder deja un sentido de deuda a las personas, de tal manera que cuando una persona se quiere retirar, casi le recuerdan cuando llegó, cómo lo recibió, porque le genera deuda en vez de saber que le sirvió como uno más entre los demás. Otro abuso es la imposición de ideas. ¿Sí? Las ideas y los conceptos que hemos aprendido no se imponen, se enseñan. Se tienen que enseñar con claridad, pero aún así la gente es libre de creerlos o no creerlos. El abuso es imponerlos y esto es incorrecto. Otra forma de abusar es no escuchar a los demás, en el sentido que como yo impongo, no permito que los demás nos den diferentes puntos de vista. Si el punto de vista de las personas con las que nos relacionamos no tiene el fundamento correcto de la verdad presente, hagámoslo saber y hagámosle ver de manera clara cómo se edifican nuestras congregaciones, con qué fundamento, pero la gente tiene derecho a ser escuchada. Es muy diferente la función en un corazón correcto de castigar y otra cosa es formar. Decíamos ahorita de chiste que Jorgito Iniestra se estaba ganando un castigo, ¿verdad? Y dije, bueno, si estuviéramos en el modelo anterior, ¿desde cuándo lo hubiéramos castigado? Si nada más por irle al Cruz Azul, ya con eso hubiera tenido, ¿verdad? Pero en el orden correcto de la edificación, modelando una paternidad correcta, no es castigar, es formar. Eso es un concepto totalmente diferente. Disciplinar tiene que ver con llevar a la gente nuevamente a un orden de pensamiento y a un orden operativo. Eso es la disciplina, recuperar el orden. El castigo no opera aquí. Claro, habrá casos muy específicos que el apóstol Pablo también nos dejaba ver, que hay personas que se les va a pedir que ni regresen a la congregación, ¿verdad? Pero esos son temas que no están ahorita para hablarse, porque son temas que pudiéramos decir que son uno entre tantos, porque hay gente que es peligrosa para los niños, para las mujeres, que han abusado del amor de los demás y ahí se tendrá que ser firme también. Entonces, todo esto son características de lo que tiene que ver con un abuso de la figura de autoridad, del que está en autoridad. Pero ahora entra un tema álgido, aprovechando que Pedro nos dio aquí ya entrada. ¿Y por qué digo que es álgido? Porque aún entre muchos ministros de la verdad presente, que hemos recibido esta revelación por su gracia, nos topamos con personas que vienen de un sistema religioso y que ustedes saben que el sistema religioso también, por eso se tiene que erradicar, le produce a las personas expectativas incorrectas de lo que es un pastor. Nuevamente lo voy a decir. El sistema religioso, como bien decía ahorita Marcelo, proyecta al líder como una persona, como un Superman. Lo decía también Pedro, donde el crecimiento depende de lo que haga el pastor, el impacto social depende de lo que haga el pastor, casi la santidad manifiesta de los miembros es responsabilidad del pastor, pero entendamos esto es derivado de una mala enseñanza, de ese liderazgo que se quiere posicionar sobre y que al quererse posicionar sobre se tiene que proyectar como personas que no están en proceso, sino ya casi como personas que ya son la cuarta persona de la Trinidad.
Entonces, aquí viene esta pregunta, amados edificadores. Viene como pregunta primero. ¿Realmente en esta edificación en el orden correcto, al menguar nosotros, tendrá que cambiar también las expectativas que la gente tiene de nosotros? Adelante a ver quién es el valiente que quiera hablar de qué expectativas deben ser las correctas y qué expectativas ya no tienen que ver con la edificación. Quiero decir nuevamente, ya no somos edificadores evangélicos desde la óptica de la religión, ya no somos edificadores de la religión cristiana, sino edificadores de acuerdo a un orden correcto. Marcelo y luego el pastor Sergio, adelante. No es que, bueno, yo quisiera cerrar, pastor, este tema del abuso. Si ustedes pueden leer el versículo que continuaba a Primera de Pedro 5, en el verso 2 y en el verso 3 de Primera de Pedro, Pedro dice muy claramente que se debe apacentar la grey no con señorío, no por fuerza y no por ganancias deshonestas. Esos son síntomas y también son actitudes de abuso. Dice ahí, el apacentar la grey de Dios entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto y no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ser ejemplos de la grey. Estos dos versículos resumen mucho el asunto del abuso, para si ustedes querían como una referencia bíblica, ¿verdad? Y en respecto a la pregunta anterior, yo quisiera que cuando nosotros leemos Hebreos 13, en el verso 7, el autor a los hebreos dice lo siguiente, dice, acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaban palabra de Dios. Dice, considerar su conducta e imitad su fe. Lo que él pide es que no imiten su conducta. O sea, no necesitamos 100 Marcelos o 50 Rafaeles, digamos, porque nos gusta que sean igual a nosotros, ¿verdad? Y el uniforme es el primer síntoma religioso. Cuando yo quiero hacerlos igual a mí, ya yo caí en un legalismo, ¿verdad? Entonces él dice, considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. La verdad, lo que nosotros deberíamos hacer, lo que uno debe pretender como ministros edificadores es que imiten nuestra fe y que consideren nuestra conducta. Pero el versículo empieza diciendo, los que hablaron, sus pastores hablaron palabra del Señor. Y ese es el fundamento del ministerio, ¿verdad? Por eso cuando leíamos el 1 Tesalonicenses 5:12, decía, hay una palabra que dice ahí que debemos reconocer a los que presiden y amonestan. Y la palabra presidir quiere decir marcar dirección. El que te pone dirección en una tarea ministerial es poner dirección. Y amonestar, miren ustedes la definición de amonestar en la Biblia, en la definición original. Dice, poner principios en la mente. O sea, nosotros debemos reconocer a los que presiden y amonestan, es decir, aquellos que marcan dirección y aquellos que nos colocan principios. Y la palabra ahí, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, es que ellos reciben palabra de Dios. Por eso lo que debemos imitar es la expresión de Dios a través de ellos. No debemos, por eso la palabra reconocer ahí es una palabra que se llama oida. Oida tiene que ver con una expresión viva de Dios a través de nosotros. Es una vivencia que puede ser expresada. Entonces, cuando nosotros queremos tener los ojos puestos en el liderazgo, nosotros debemos imitar la fe y tomar la expresión que ellos tienen y considerar su conducta, porque ellos hablan parte de Dios. Entonces, eso cierra un poco el concepto de cómo nosotros podemos modelar, ¿verdad? Primero, no podemos hablar desde nosotros. Y Excelente. segundo,
es colocar los principios. O sea, quien me coloca un principio, para mí esa es una autoridad. Gracias, Pastor Marcelo. Muy amable, correcto. Pastor Sergio, vamos a Delicias. ¿Qué expectativas generó la religión? ¿De qué expectativas debemos desprender a la gente? Adelante. Sí, pues creo que primeramente tendríamos que entender que la expectativa de Dios es el incremento de Cristo en todos, no nada más en liderazgos. Esa es la expectativa de Dios en cuanto a todos, que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Entonces, la subcultura, si así pudiéramos llamarlo, evangélica, ha posicionado jerarquías entre la gente, entre las personas, haciendo creer que un ministro o una persona de liderazgo tiene una mayor espiritualidad o tiene un mayor grado de poder, un mayor grado de autoridad, una mayor manifestación de Dios en sus vidas, cuando esto no depende de una cuestión de jerarquía. Cada uno de nosotros, en la medida que hay un incremento de Cristo en nuestras vidas, puede haber o debe de haber un mayor incremento de la manifestación de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, es válido, creo yo, y totalmente correcto, que la Grey tenga una expectativa en cuanto a la madurez, a la congruencia del líder, al crecimiento, a que seamos ministros competentes del nuevo pacto, pero esta no es una expectativa que Dios quiere únicamente el liderazgo, esta es una expectativa que Dios quiere de todos. Cuando el apóstol Pablo, parafraseándolo un poquito, les dice a un grupo de personas que no pudo compartir ciertas cosas con ellas porque ya debiendo ser maestros, tiene que darles nuevamente los rudimentos y la leche espiritual. Entonces, ahí estamos viendo cómo se dirige a una congregación y debemos de alguna manera entender que esta es una expectativa de Dios hacia todos. Obviamente, el hecho de que un liderazgo o personas estén fungiendo con una asignación de enseñanza, de edificación, pues es obvio que tiene que haber un compromiso, tiene que haber una situación de entrega total a poder ser doctos en la palabra y en lo que se está enseñando. Pero esa subcultura evangélica trajo algunas ideas totalmente equívocas, haciendo creer, y es algo que por ese mal fundamento, los mismos líderes que no tienen este entendimiento lo siguen diciendo y replicando, que los pastores son los iluminados, que son los ungidos de Dios, y de alguna manera esto también genera en que la gente tenga expectativas demasiado altas del liderazgo, pensando que esto es una realidad. Entonces, creo que el mismo liderazgo, de alguna manera, como decimos acá en México, se han echado la soga al cuello, estableciéndose como figuras iluminadas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, definitivamente es algo que no debe de ser. Todos fungimos en los dones del Hijo, ¿verdad? El ministerio quíntuple lo manifestamos porque Cristo está en nosotros, pero hay asignaciones específicas y funciones específicas que algunos llevan a cabo. Entonces, dentro de esta función, pues es lógico que las personas puedan esperar y deban de esperar un desarrollo, un crecimiento y una congruencia en el poder manifestar esto, pero la unción, o mejor dicho, la fuente de la unción está en cada uno de nosotros, que es Cristo. Entonces, sí se deben de separar algunas cosas y han sido errores que comúnmente la religión han improntado en la gente. Gracias, Pastor Sergio. Hay estadísticas actuales de que muchos pastores están abandonando su función. La mayoría de ellos es porque se siente incomprendido, personas que están entrando en un agotamiento tanto emocional, un agotamiento físico, pero mucho de esto ha sido por las expectativas que el mismo pastor ha generado hacia las personas. Como nosotros estamos ahora edificando en un orden antirreligioso, tiene que haber la congruencia de haber renunciado a ser esa figura de perfección absoluta, de liderazgo incuestionable, de proyectarse como el más ungido, todo lo que ustedes han dicho. Esto primero tiene que estar en el corazón del que edifica, del pastor, y renunciar a esa figura incorrecta. Pero aunque edifiquemos bien,
Yo creo que ustedes que tienen congregaciones se han dado cuenta que llegan personas con expectativas generadas de sus liderazgos anteriores. ¿Qué otras expectativas, de acuerdo a la religión cristiana, debemos de ir desarraigando de las personas? ¿Por qué? Porque si lo que queremos es reeducarles realmente en lo que ellos deben de esperar del liderazgo, es lo que ellos deben producir también como hijos de Dios, y los estamos tratando de alejar completamente ya del sistema religioso, que lo único que produce es retraso. ¿Qué otras expectativas incorrectas ha generado el liderazgo de la subcultura? Adelante, mi querido Albert, nos vamos hasta España. Apóstol, un abrazo, saludos a la pastora Rosy y a toda la familia, a todos los hermanos que nos ven. Bendecido pastor Marcelo hasta Bolivia. Bueno, apóstol, creo que hay enseñanzas que se hilvanan sigilosamente para crear dependencia. Creo que un ministro de reino no crea dependencia. Incluso el trabajo de un hombre que edifica conforme al diseño, si lo quitas del ajedrez, si lo quitas del medio de toda la organización de lo que se está haciendo, debería funcionar. O sea, si quitas la cabeza y funciona, creo que ese hombre ha hecho un buen trabajo. Porque a veces se crea dependencia como para decir, yo soy aquí el que tiene el sartén por el mango. Entonces, las enseñanzas que crean dependencia, creo yo que no se está haciendo bajo un molde y bajo un patrón, bajo unos planos eternos, porque ahí empezó a fluir otra metodología humana. El hombre siempre ha querido jerarquizar y estar por encima del hombre, y yo creo que se debería de anular o debemos renunciar a que la gente dependa de nosotros a través de las enseñanzas. Cuando se crea madurez en las personas, la gente sabrán juzgar. No te juzgarán a ti, pero sí lo que oyen que tú hablas. Tienen que juzgar todo aquello que el coordinador, el líder, el que preside, el que lidera, lo hace. Y por último, creo que el mayor éxito de un hombre debe ser ver que sus hijos avancen, o que la gente que preside, si es posible, lo superen en madurez, en crecimiento. Yo creo que ningún padre se frustra o compite con su hijo. Entonces, creo que los padres no compiten con los hijos. Creo que los padres se deleitan cuando los hijos avanzan, se deleitan cuando los hijos acceden a pensamientos más nítidos. Creo que si entendemos que la dinámica es que el camino de los justos es como la senda de la aurora que va en aumento, debe ser natural que los que vienen por detrás alcancen mayor frescura, alcancen ideas más dinámicas, más proactivas. Y creo que ese debe ser un deleite de una persona que preside. Entonces, yo también creo que todos los que estamos al frente de una congregación debemos gozarnos. Realmente la consejería, Jesús nunca dio consejería, la gente oía sus enseñanzas, oía sus palabras, y si las aplicaban les iban bien. Los apóstoles, no veo que existía tanta consejería, y creo que la religión crea la consejería como para el control, porque realmente si estás haciendo un trabajo bien, la gente sabrá tomar decisiones sabias, decisiones inteligentes y decisiones oportunas, acertadas. Entonces creo que la dependencia
es una evidencia de que no se está predicando el reino. Bendecidos. Excelente, mi querido pastor Albert. Excelente. Un abrazo hasta España. Qué bueno que estamos, ¿cómo le diré? Derribando tanto paradigma incorrecto de expectativas. Quiero hablar algunas de ellas porque estábamos hablando ahorita de expectativas negativas. El pastor no se equivoca, es una expectativa que viene de la religión. Hay que desmantelarla y aquí lo tenemos que decir todos, nos equivocamos. El pastor no discute con la esposa. Sí discutimos, tenemos diferencias. Hasta me están viendo ya muy feo aquí enseguida. El pastor no puede entrar en una dinámica de tristeza. Sí podemos estar tristes. El pastor es el encargado de realizar y comandar todas las operaciones de la congregación. Otro paradigma que se tiene que romper. Claro que tiene que estar al pendiente, pero los demás tienen que desarrollar aquello que Dios les ha dado. Todo este tipo de ¿cómo les diré? De expectativas creadas para la dependencia, como decía Albert, confunde a las personas. Hoy tenemos claridad, hermanos, espero que me lo entiendan. Si todavía a alguno de ustedes le queda mucha religiosidad, pues vaya desprendiéndose de ella. En la subcultura se dice que el pastor no puede tener actividades sociales. En el reino decimos que es obligatorio tener actividades sociales. En la subcultura la expectativa del pastor es que no se divierta. En la óptica del reino nosotros tenemos que tener también diversión para el alma. En otras palabras, si nosotros no rompemos esos esquemas tan incorrectos de pensamiento, estaremos trabajando para los religiosos, estaremos trabajando para los que nos fueron asignados para romper esta forma de pensamiento, porque aquí tenemos que diferenciar. Una cosa son los débiles en la fe, a los que tenemos que mostrarles dentro de una expectativa correcta, la congruencia. Ahorita quiero hablar un poquito de cuáles son las expectativas correctas, pero a los religiosos no estamos para agradarles. Son dos cosas diferentes. Y el religioso chantajea. El religioso cuando ve que Albert fue a una reunión social allá en España y pasó un buen tiempo con su esposa, le dice, si fuera aquí en México te diría, Albert, que tú no lo puedes hacer, ¿verdad? Porque tú eres pastor, que la expectativa de ellos es diferente. Todo ese tipo de cosas de vivir para la expectativa de los religiosos, los que estamos edificando en el orden correcto, tendremos que tener la valentía aún para desligarnos de aquellos que nos quieren esclavizar. ¿Por qué digo esto? Porque el liderazgo incorrecto esclaviza, pero los miembros incorrectos también quieren esclavizar al pastor y lo quieren meter a sus expectativas religiosas. Entonces, aquí tenemos que desmantelarle y el que no lo quiera entender, pues ni modo. Pero tendremos que tener cuidado del niño o el inmaduro, pero no perpetuar una cultura religiosa. Espero que ustedes se diviertan con su esposa. Espero que ustedes tengan distractores. Si les gusta el cine, ojalá y vayan a ver buenas películas. Todo ese tipo de cosas que la religión quiso cargar al líder. Ahora estamos viendo que muchos líderes son esclavos de las personas religiosas que llegan a la congregación porque nos estamos alineando a las expectativas de la subcultura. Realmente tendremos la valentía para romper con una edificación religiosa y para estar queriendo quedar bien con todos los religiosos que nos asignaron. ¿Iremos a sucumbir ante sus expectativas o ya estaremos lo suficiente maduros y libres para dejarlos en libertad si no quieren ser educados en la verdadera libertad que hay en Cristo? ¿Quién es el valiente que quiere tocar este tema? Adelante, Yoki. Un abrazo. Bueno, no necesariamente voy a tocarle este tema, pero lo que sí que pienso es que nosotros tenemos un gran reto y yo pienso que tenemos que replicar
nuestro aprendizaje y nuestra vida de reino de nuestras casas las podemos replicar en la congregación. Se pueden traer a la congregación como una manera de ejecutarlas. Siempre teniendo en consideración que sí, hay personas que pueden ser codependientes de nosotros. Se habla mucho de que muchas veces somos muy criticados o somos muy señalados como pastores, pero muchas veces también se nos olvida que cuando nosotros estamos liderando, en el liderato de nosotros también tenemos que entender que hay gente que también están sufriendo nuestro mal carácter, nuestras malas actitudes, que están sufriendo también mi mal comportamiento, mi mala ejecutoria como un líder. Entonces, crecer en esta verdad presente es un gran reto de entendimiento, de conocimiento y de poderla ejecutar en los parámetros correctos. Excelente, mi querido Yoki, por supuesto, porque hay expectativas totalmente válidas de los hombres del espíritu. Vuelvo a repetirlo. Hay expectativas completamente válidas de los hombres del espíritu, pero quiero regresar al tema. Yo sé que no le quieren entrar. A lo mejor les queda algo de evangélico ahí, atorado. ¿Están dispuestos ustedes a ser esclavos de las expectativas de los religiosos? Doctor Ugarte, adelante. No, estoy muteado. A ver. Ya se oye, doctor, ya se oye. Que me tenía muteado, serio. Esclavos no, pero sí, sabios, entendidos y con una convicción de que todo lo que hagamos tiene una repercusión en la grey. Yo creo que cuando conocemos la verdadera libertad en Cristo, todo lo que has dicho es correcto para mí. Pero yo les daría lo que el Señor me ha enseñado a mí, que si no está floreciendo en nosotros el fruto del Espíritu totalmente, nos cuidemos. Tengamos mucho cuidado, porque muchas de las acciones que nosotros, levantando la bandera de la libertad en Cristo, podemos hacer como viables, no lo son en ese sentido, no en el de uno, sino en de la apreciación de gente que todavía está en una secuencia, en una enseñanza para llegar a sentir esa misma libertad que nosotros tenemos. Entonces, mientras esto llega, yo no digo que no sean libres y definitivamente por algo me salí yo de la religión también, pero seamos sabios y sobre todo dejemos que el fruto del Espíritu brote verdaderamente en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestro amor a la grey. Excelente, doctor. Por eso hablábamos que hay expectativas correctas del hombre del espíritu. Pero aquí como veo que no le entran tampoco, pues voy a tener que hablar ahorita yo. Sigue Juan Humano y luego sigue Marcelo y luego Albert. Si perpetuamos las expectativas de las personas desde la óptica de la religión, otra vez, si perpetuamos las expectativas de la gente respecto a la óptica de la religión, no nos sorprenda que nos agotemos, no nos sorprenda que no los ayudemos a salir de estas expectativas y no nos sorprenda que tarde o temprano podamos caer en la tentación de una doble vida en el sentido de aparentar lo que no se es. Totalmente de acuerdo con el doctor Ugarte, pero si estamos tratando de sacar a la gente de lo que la religión les improntó, vamos a tener que cambiar nuestro estilo del llamado liderazgo, no solamente la palabra, ¿sí? Vámonos hasta Argentina, vámonos hasta Salta la Bella con Juan Humano. Un fuerte abrazo, Juan. ¿Cómo está, amado apóstol? Un gusto a toda la familia, qué bueno poder compartir. Tan solo quería sumarme con algo, o sea, en función de lo que estamos hablando,
pero algo que podíamos de pronto quizás aportar es ver nosotros acá, por lo menos de este lado, poder ver que ha sido un tiempo donde las expectativas humanas, realmente toda expectativa humana ha tenido que morir, ¿sí? Toda expectativa humana hemos visto y hemos de pronto quizás asimilado la palabra también cuando dice, bueno, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y hemos visto nosotros en ese sentido paralelo a esa palabra también que era necesario para nosotros, hablo en un sentido más autorreferencial, ha sido necesario por ir morir nosotros a toda expectativa humana para que toda la expectativa, el fruto eterno de Dios se pueda manifestar y se pueda expresar. Del entendimiento digamos, del cual nosotros entendemos que nosotros damos su vida, no damos nuestra vida. Yo creo que nos frustramos y y nuestras expectativas vemos frustradas cuando de pronto pensamos que como líderes, como pastores, damos nuestra vida, pero desde el entendimiento que nosotros damos su vida, la vida de Él, la vida soy, la vida que portamos, desde ese entendimiento que nosotros damos su vida y no nuestra vida, que nosotros hacemos discípulos de Él y no discípulos de nosotros, entonces la expectativa de la gente también va a ser distinto, ¿no? Digo yo, de pronto las expectativas que la gente tiene hacia los pastores, tienen hacia el liderazgo, allí de pronto quizás radica por qué a veces las personas pueden sentirse dependientes, esa dependencia que de pronto es nociva en todo sentido, esa dependencia acérrima hacia el liderazgo. Por ahí me sonaba, mientras escuchaba, el libro de Hebreos, cuando es enfático hablando del nuevo pacto, diciendo, y nadie enseñará a sus hermanos, diciendo, ven, conoce al Señor, porque yo me revelaré a cada uno tal cual yo soy. Yo creo que hay una expectativa en la cual el crecimiento, la madurez nos va a llevar a ser únicamente dependientes de esta vida que portamos, que ser guiados por esta vida que portamos, netamente. Claro, gracias, Juan. Sí, nosotros como líderes, nuestra expectativa tiene que ser de esta vida del Espíritu. Pero la Grey puede tener expectativas correctas del hombre del Espíritu, porque les estamos enseñando cómo es el hombre del Espíritu. Les estamos mostrando cómo es el hombre del Espíritu, pero lo estamos sacando, estamos tratando de sacarlos para que no vivan en esta esclavitud de la religión. ¿Cuál es la diferencia del hombre de la religión y del hombre del Espíritu? Porque yo a ustedes los quiero ver por muchos años sanos, los quiero ver plenos, los quiero ver contentos, pero si estamos para cumplir las expectativas, las incorrectas, quiero aclarar, realmente esto va a traer un desgaste. Familia, qué tema tan bueno, qué participaciones tan excelentes, pero ¿saben cuánto nos queda? Nos queda 1 minuto y medio. Voy a ir con Marcelo y luego con Albert, no hay ningún problema, pero les voy a pedir participaciones de 2 minutos. Sí, por favor, porque el tema es apasionante y ha sido extraordinario. Marcelo, tienes 2 minutos, Albert, tienes 2 minutos y luego cierro. Adelante, Marcelo, vámonos hasta Bolivia. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas es la distorsión en el entendimiento de la palabra perfecto, ¿verdad? La gente cree que ser perfecto es no tener defecto y ahí nace el problema, porque el defecto lo coloca la cultura, ¿verdad? Dios no coloca defectos y perfecto no tiene nada que ver con no tener defectos, sino perfecto es ser crecido en carácter. Y una persona que ha producido un crecimiento en carácter conoce sus límites y expresa la verdadera libertad, ¿verdad? Una persona que ha madurado en Cristo sabe hasta dónde, cuándo y cómo, ¿verdad? Porque el fruto es constante en él. Por eso me gustó mucho la participación del doctor Rafael, porque la persona madura sabe lo que tiene y lo que ha desarrollado. Su metanoia, su metamorfosis, su transformación personal puede ser evidente porque es una persona que sabe tomar decisiones, ¿verdad? Por eso creo que la gente piensa que la perfección es no tener un defecto. Y lamentablemente los defectos son impuestos por la cultura. Y por otro ladito, así para cerrar, nosotros no debemos promover el ascetismo religioso ni el estoicismo religioso, que eso ha gobernado la iglesia, ¿verdad?
y debemos producir una transformación dependiente de las acciones internas del Señor en nosotros. Con eso cierro. Entonces la cosa cambia. Gracias, Marcelo. Hasta que le quisieron entrar poquito. Están muy cautos, pero qué bueno, qué bueno. Esto, así hay esta libertad. Pero ahora nos vamos hasta la tierra de las naranjas, hasta Valencia, hombre. Y la paella. Apóstol, y la paella valenciana, doctor. Tiene una apagada aquí. Apóstol, yo quería hablar acerca de un enemigo invisible y que muchas veces no se toma en cuenta, que es el cansancio en el ministerio. Muchas veces lo que no logran las adversidades ni los adversarios mayores que tomamos en cuenta, ignoramos al cansancio. Y creo que el cansancio es enemigo de la revelación, el cansancio es enemigo de la efectividad, el cansancio es enemigo de la nitidez en el espíritu. Creo que el cansancio es un serio peligro. Hemos visto pastores que se han suicidado, saturados, cansados, fatigados, y la gente que es tan hermosa y que amamos, ¿verdad? Pero siempre van a haber necesidades. Entonces, creo que el cansancio, las empresas tienen un proceso que se llama un proceso de mejoramiento continuo. Le interesa que su personal no esté fatigado, y en este tiempo donde hay tanta sobreinformación, entramos en un activismo y la mente colapsa. Entonces creo que el descanso, ¿ok?, está ahí. La Biblia dice que el Señor descansó de su obra, y no descansó porque estaba cansado, todos sabemos, ¿no? Pero esa palabra descanso creo que es intencional de su obra. Entonces creo que un pastor, cuando está descansado, ¿ok?, es un pastor más efectivo, es un pastor inspirado, es un pastor que ve con claridad y oye lo que Dios le está hablando. Creo que una alerta del cansancio es cuando una persona nos pide hablar y ya nos molesta, nos genera tensión, es que estamos agotados. Entonces, eso muchas veces no se toma en cuenta, porque los pastores no somos superhombres, somos hombres que su gracia nos habilita para trabajar. Y creo que el descansar es sabio, nos da efectividad, nos acorta el camino, nos da ideas más claras, más efectivas. Creo que la fructificación va ligada a estar descansados. Excelente, mi querido Albert. Gracias. Y voy a cerrar la temática. Este tipo de descansos son dos: el descanso que se toma para pasar un tiempo con la familia, distractores, pero como edificadores les voy a pasar un tip. Se descansa cuando no se le pone a la gente un estándar que Jesús advirtió, y se los advirtió y se los reclamó a los fariseos, diciéndoles que ellos ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Este descanso del que habla Albert es en estos dos sentidos, que son muy correctos. Pero como edificadores, otra vez, lo dijiste, Albert, no somos superhombres. Es la gracia la que nos hace operar. Es el entendimiento correcto en el que podemos entrar a un descanso también. Pero si proyectamos expectativas desde la religión, créanme que es urgente cambiar el chip a la gente, que no estamos aquí para suplir sus expectativas religiosas, pero hacerlo en amor. No estamos para denostar a nadie, sino que el estándar que la religión pone de un pastor no es el mismo que el estándar que el reino demanda de aquellos que servimos. Por ahí vamos a empezar la siguiente semana, porque esto sana no solamente al pastor, mis amados, sana a la grey, que pueda comprender estos descansos necesarios, que pueda comprender los momentos de proceso que todos estamos pasando, porque retomo lo que dijo Marcelo, no es por encima,
de nadie ni por abajo, es entre. Pastor Marcelo, gracias por haber aceptado la invitación. Te agradecemos mucho este tiempo. Fue muy enriquecedor lo que nos enseñaste. Y a todos los demás miembros de esta red apostólica, saben que se les ama, saben que se les respeta y se les honra. Aquí no estamos nadie sobre, estamos entre. Gracias por sus participaciones. Que coman rico, que descansen rico y que sigamos creciendo en el entendimiento correcto, en el orden correcto y sobre todo que se siga formando Cristo en nosotros para que Él sea el manifestado y seamos seres espirituales y no religiosos. Bendecidos, familia. Gracias. Gracias. Mm-hmm.